Así que vamos a pedir al Señor, aquel que hace todas las cosas. Les pido así que me acompañen en oración. Padre, una vez más, Señor, presentamos todo nuestro ser como hemos cantado ante ti, Señor. Padre, escuchar tu palabra es también un acto de adoración, Señor. Prestar atención. Y como hoy vamos a aprender, Señor, tú quieres que nuestra mente también sea tuya, Señor. Por ello, Padre, te ruego también, hazme predicar como siempre te he pedido, Señor, como si estuviera adorando, Señor. Porque muchos, Señor, dan clases, pero nosotros queremos adorarte, Señor. Y por ello te rogamos, Padre, ministranos como el hermano Saucedo oró, Señor. Venimos de trabajo, venimos algunos de discutir por nuestras debilidades, por nuestra maldad. Venimos cansados porque nuestro cuerpo es débil, pero tu Espíritu, Señor, sea vivificándonos. Quita toda distracción y afán, Señor. A no ser, Señor, como aquella mujer que prefirió la mejor parte, la mejor porción, escucharte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Bueno, hermanos, el título del sermón es Disciplínate para aprender y vamos a continuar con la serie de disciplinas espirituales para la piedad. Y hoy vamos a hablar sobre eso, disciplínate para aprender. Y me gustaría comenzar leyendo un proverbio. El proverbio es capítulo 12, Proverbios 12, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El que ama la instrucción. Otras traducciones traducen esa palabra instrucción como disciplina. Una persona que le gusta que le digan cómo mejorar su forma de vivir, cómo mejorar la manera en la que debe realizar las actividades, y en nuestro ambiente sería para la gloria de Dios, para servir mejor a Dios. ¿Qué debo hacer? Es una persona que quiere disciplina, quiere ser instruido, quiere ser corregido. Y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el que ama eso es una persona que también ama el conocimiento. Y a la luz de eso vemos la relación que hay entre ser disciplinado y aprender para la piedad. Que si una cosa no está, no vamos a lograr la otra. Y por eso el proverbio concluye diciendo: pero el que odia la reprensión, la misma palabra, el que odia la disciplina, el que divaga, el que no le gusta que le presionen y que le digan puedes mejorar más, aumenta el ritmo, ora más, corrige esto, estás gastando tiempo en esto. El que aborrece eso dice, miren lo que dice, conclusión es torpe, falto de conocimiento, es necio. Y como introducción, usando este proverbio, me gustaría también citar lo que una vez Euclides, un matemático muy renombrado, una persona que hizo muchas cosas para la geometría. Yo conozco muy poco de ello, pero me gustó mucho su escrito, lo que él escribió. Y él hace una alusión a una conversación que llegó a tener con un príncipe de Egipto. Y miren lo que dice. Este es Euclides y escribe: pero Ptolomeo I, rey de Egipto, deseaba aprender el tema sin tener que leer tantos libros. Como rey, estaba acostumbrado a que sus sirvientes le hicieran las cosas más fáciles, por lo que preguntó si había un atajo para dominar la geometría, ¿no? Este príncipe se enteró de todo lo que había hecho Euclides y le escribió y le dijo que él quería aprender todo, tener ese mismo conocimiento, pero le dice: ¿pero hay algún atajo para ello? Podemos hacerlo de una manera más fácil. ¿Me pueden ayudar? A lo que Euclides le responde: no hay un camino dorado hacia el aprendizaje. No hay un camino dorado hacia el aprendizaje. Y tristemente, hermanos, nuestra generación y nuestra sociedad es el reflejo del corazón de este príncipe de Egipto.
Queremos las cosas express, queremos las cosas rápido, queremos aprender solamente viendo como, por ejemplo, no es tan fácil como parece, una respuesta rápida. Nuestra generación es una generación que aborrece la disciplina. Nuestra generación es una generación que quiere lo rápido, lo fácil, sin esfuerzo. Una generación como el príncipe de Egipto, Ptolomeo, que no aprecia la disciplina y por tanto no aprecia el conocimiento. Porque si Ptolomeo hubiese apreciado el conocimiento, ni se hubiera dudado en hacer lo que tuviera que ser necesario para alcanzarlo. Pero como él aborrece la disciplina y le encanta lo fácil, le encanta lo express, entonces despreció el conocimiento. Estamos en una época así, hermanos, que ha sido afectada no solamente a nivel general, no solamente en los institutos educativos, sino que también tristemente eso ha entrado gravemente a la iglesia. Nuestra época es una época que le da poco valor al conocimiento, al aprendizaje. Somos la generación que dice la letra mata para justificar el analfabetismo bíblico, para justificar el leer de una forma mediocre, estudiar de una forma mediocre la Biblia. Somos una generación que aprecia más las experiencias, lo que se siente, la emoción, más que el conocimiento de la palabra de Dios, más que el aprender, más que el crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. La iglesia está así infectada y anestesiada por las emociones, por las experiencias y ha apagado el intelecto. Y como hemos cantado, hermanos, Dios quiere que le adoremos con la mente también. Dios quiere que le adoremos con todo lo que somos. Que nuestro ser entero sea para Él una alabanza, una adoración, un sacrificio vivo. Y eso involucra la mente. Porque Él quiere que le adoremos con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y no podemos nosotros caer en esta misma tragedia. Nos encontramos, por otro lado, hermanos, en una época en donde se ha abrazado la ignorancia. Nuestra sociedad ama y ha abrazado la necedad. Nuestra sociedad es una sociedad antiintelectual. No importa la verdad, no importa el conocer, no importa el saber. No importa la razón, no importa lo que es correcto, no importa eso. Lo importante es la autopercepción, lo importante es cómo tú te sientes, lo importante es todo eso, pero no el conocimiento y la sabiduría. A tal punto es así que recientemente vi una publicación de una empresa que se llama ChatGPT, que es una empresa tecnológica grande, que sin duda ha sido fundada por hombres muy inteligentes, con grandes capacidades intelectuales en cuanto a la tecnología. Es una empresa muy grande, muy rica. Y recientemente ellos publicaron que van a sacar una plataforma, que la plataforma se dedicará a crear aplicaciones. Pero miren cómo es el eslogan. Puedes usarla y no necesitas conocimiento. No es necesario saber algo para poderla usar. Nuestra generación es una generación que el que es rico, famoso, popular, admirado, es aquel que lo logró por medio de hacer videos tontos, necios, torpes, burlándose de las personas sin ningún contenido, sin ningún bienestar, sin ninguna sabiduría. Nuestra generación es esa. Pero no debe ser así para con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe amar la instrucción, porque el pueblo de Dios ama el conocimiento. Y por eso nosotros necesitamos disciplinarnos también para aprender. Para aprender se necesita disciplina, para aprender se necesita sacrificio, esfuerzo, toma tiempo, sudor, entrega, dedicación. Nosotros debemos tomar en serio nuevamente la palabra del Señor, porque solamente así nosotros podremos crecer en madurez, crecer en santidad. Porque no hay camino de oro para el conocimiento. Mucho menos, hermanos, para el conocimiento de nuestro Dios. Mucho menos. No hay un camino de oro, no hay atajos para ello.
Y es por eso que vamos a tratar este tema hoy. Y dicho esto como introducción, lo primero que quiero tratar, hermanos, es el problema de la indisciplina. Y el primer punto lo he titulado así: la indisciplina es un problema de fe. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, y dice la palabra del Señor. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense así, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Nosotros pudiéramos reducir o sintetizar el capítulo 1 de la carta de Santiago en 3 palabras. La primera es prueba, la segunda es gozo y la tercera es fe. Son las 3 cosas que Santiago trata en el capítulo número 1. Y lo primero, previos versículos a los que estamos leyendo nosotros, Santiago había dado las razones por las cuales nosotros deberíamos tener gozo en las pruebas. Y una de ellas es que Dios las usa para perfeccionarnos, para que tengamos paciencia. Dios es sabio y poderoso para hacer algo con las pruebas, para hacerlas que sean para nuestro bien. Y Santiago exhorta a la iglesia que recibe la carta a gozarse por ello, a gozarse en que en las pruebas Dios está puliéndolo como si fuese un crisol, Dios está preparando un diamante en bruto que es conforme a la imagen de Cristo. Y las pruebas son ellos, son el taller que Dios usa para perfeccionar. Pero luego, en los versículos que hemos leído, Santiago comienza a hablar de otra cosa que podemos hacer en medio de las pruebas, y es adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Y por eso él exhorta a que en medio de ellas nosotros debemos hacer una cosa: buscar la sabiduría en aquel que es la fuente, en el Señor. Ora, pida sabiduría. Si te hallas falto, pide al Señor sabiduría. Pero luego dice algunas cosas importantes. Debes pedir con fe, no de cualquier manera, sin dudar. Y Santiago advierte al pueblo de Dios que debemos llegar con confianza, seguros de que Dios atiende nuestro clamor mediante los méritos de Cristo. Porque si no, la incredulidad va a afectar nuestra oración, dice Santiago. Dios no va a responder a tal hombre. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos dicho? Bueno, Santiago no solamente asocia la incredulidad con un problema en la oración, sino que miren también lo que dice. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La incredulidad afecta cada área, inestable en todos sus caminos. Inestable, inconstante, llevado por todo viento, una persona indisciplinada. Y nosotros, hermanos, podemos exhortarnos a cada uno a buscar disciplina para la lectura de la palabra de Dios. Y podemos hacer lo siguiente: darnos herramientas, darnos tips. Mira, ven acá y dime qué es lo que haces tú durante todo el día. Vale, vamos a hacerte un cronograma. Nosotros podemos hacer eso. Podemos darle herramientas a las personas, podemos decir, mira, prepárate esto, a las 7 de la mañana te paras y vas a leer 1 hora, luego vas y oras los 30 minutos, luego te vas al trabajo, luego... Podemos hacer todo eso, podemos decirle a la persona, comienza leyendo un capítulo, ve dando poco a poco pasos, no te agobies tan rápidamente, no, ve poco a poco. Lee un capítulo y hazlo diario para que adquieras constancia. Pero si esa persona no tiene fe en la palabra de Dios, hermano, de nada va a servir. En lo absoluto. Va a ser algo trivial para él. No va a haber la motivación para leerla, para ir a ella. A lo mejor comenzará 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero en el momento en el que pase algo malo, dejará de leerla. Y luego volverá 1 día, luego 2 días, luego 3 días, luego la leerá 1 vez por semana. Porque el problema de nuestra inestabilidad en el estudio de la palabra de Dios, muy probablemente, hermano, sea un problema de fe. Te pregunto, hermano, ¿tú crees que ella es la lámpara que alumbra el camino?
¿Tú crees que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor? ¿Tú crees que ella es útil para capacitarte, para reprenderte, para enseñarte, para instruirte? ¿Tú crees verdaderamente, hermano, que ella es agua viva? ¿Tú crees que ella restaura el alma? Más adelante Santiago dice, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Qué toma más tiempo para ti? ¿Instagram, Facebook, YouTube o la palabra de Dios? ¿A qué le dedicas más? Es muy fácil decir amén a esas cosas, pero ¿cuánto tiempo estamos pasando en ellas? Todos los días la hemos leído. Ya estamos a 21, si mal no recuerdo, de noviembre. De estos 21 días, ¿todos los días la has leído? El mes pasado, ¿todos los días la leíste? ¿Alguna vez dejaste de comer esos meses? Entonces, ¿por qué dejamos de comer un día la palabra del Señor? Muy probablemente porque aún Dios necesita ayudarnos. Necesitamos ser ayudados en nuestra incredulidad. Para mí este fue un punto que realmente a mí me confrontó mucho, hermano. Y yo quiero dejarlo para que tú te evalúes a la luz de este primer punto y evalúes si tu problema en cuanto a la indisciplina, a la lectura de la palabra de Dios, al crecer en el conocimiento, al aprender, es debido a un problema de incredulidad. Porque si tú lo intentas hacer en tu fuerza, si tú lo intentas hacer por agradar a tu esposa, si tú lo intentas hacer para que te vaya bien, si tú lo intentas hacer por todas esas cosas, a lo mejor te durará 2 meses. Pero en el momento en el que te canses, en el momento en el que tengas un problema con tu esposa, en el momento en que desprecien el esfuerzo que estás haciendo, en el momento en el que algo sea más atractivo y llamativo para ti que la palabra del Señor, en ese momento lo dejarás de hacer. Porque el pueblo de Dios vive de fe en fe. Así vivimos. Y es la fe la que nos va a mover a creer, a buscar y a degustar la santa palabra de Dios. Y para cerrar este primer punto, Jesús es el autor y consumador de la fe. Si evalúas que tienes dificultades, si evalúas que estás tomándote de una forma trivial la Escritura, y Dios por su Espíritu te dice, no estás creyendo en mi palabra, mira nuevamente a Cristo. Predícate el Evangelio. Recuerda los clavos en sus manos. Recuerda los látigos en su espalda. Recuerda su vituperio. Recuerda su sangre derramada. Recuerda que Él te rescató. Recuerda que antes estabas en ignorancia. Recuerda que este libro estaba sellado. Recuerda que eras ignorante. Recuérdate a Cristo. Predícate a Cristo. Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y una vez tratado el problema de raíz, eso nos lleva al segundo punto. Ahora sí, para aprender se requiere disciplina. Para aprender se requiere disciplina. Necesitamos ser disciplinados para aprender. Vayan conmigo a Esdras capítulo 7, versículo 10, hermano. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Vuelvo a repetir, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. ¿Qué hizo Esdras, hermano? Dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor. Esa palabra dedicó conlleva que Esdras se tomó en serio la palabra. Para Esdras la palabra de Dios no era algo trivial, no era algo de un momento, era una dedicación. Eso denota de que para él se organizaba el día, su agenda, su tiempo giraba en torno a la palabra de Dios. Él estaba continuamente dedicado a eso. Eso nos habla de que Esdras no la leía un día sí, un día no. Nos habla de que él era constante
día tras día, él iba y buscaba la santa palabra de Dios, dedicado, esforzado, consagrado. Para él el estudio y el aprendizaje de la palabra del Señor no era algo esporádico. No era como aquellos terrenos que viven solamente de cada ciertas veces que llueve. Él iba y siempre regaba su vida con la palabra del Señor. Constante, dedicado. En pocas palabras, Esdras era disciplinado para el estudio de la palabra del Señor. Dedicó lo más importante que tenemos nosotros, hermanos, su corazón. La fuente de sus emociones, la fuente de sus deseos, la fuente de su voluntad la dedicó al estudio, al escudriñamiento, a la investigación, al aprendizaje de la santa palabra del Señor. Nosotros debemos luchar, hermanos. Una vez tratado nuestro problema de la fe, una vez yendo día tras día a los pies de Cristo, clamando a Él, nosotros debemos luchar para tener un estilo de vida como el de Esdras con la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por desarrollar una vida disciplinada para el estudio de la palabra del Señor. Es la única manera, hermanos, de que nosotros podamos crecer en madurez. Es la única manera de que nosotros podamos abrazar y atesorar las riquezas de la Escritura si dedicamos completamente nuestra vida al estudio de la palabra. Disciplinarnos para ello. Disciplinarnos para la piedad. Disciplinarnos para aprender. ¿Pero qué es la disciplina? Vamos a definir eso para entender un poco más cómo Esdras se dedicaba a la Escritura. La disciplina la podemos definir como lo siguiente. Es la capacidad que tiene una persona de realizar con constancia las tareas necesarias que le permitirán alcanzar el objetivo planteado. Es la capacidad que tiene una persona de realizar con constancia las tareas necesarias que le permitirán alcanzar el objetivo planteado. Hermano, Esdras trabajaba para un rey y para un rey pagano. Les aseguro que sus jornadas laborales no eran como las nuestras. De lunes a viernes, 8, máximo 10 horas por día y fines de semana libre. No. Era de continuo. Por mucho título y por mucho estatus que él tuviera, él seguía siendo delante del rey de Babilonia, él era un esclavo. Él había sido comprado. Él servía a la realeza. Y él los servía de una forma constante. Si el rey seguramente le necesitaba para hablar algo, para entender algo, porque Esdras era escriba, a las 10 de la noche y Esdras estaba en cama, Esdras seguramente tenía que ir allí. Y no podía decir, no, ya se acabó la jornada de trabajo. No podía decir eso. Le costaba la vida. Pero yo estoy seguro que si Esdras, a pesar de todo el sacrificio y a pesar de toda la dedicación que él tenía que dar a su trabajo, yo estoy seguro de que Esdras lo hacía y tenía tiempo para el estudio de la palabra porque era una persona disciplinada. Porque el inestable, el inconstante en sus caminos, la persona que es indisciplinada, la persona que no tiene orden en su vida para realizar las tareas necesarias para lograr el objetivo planteado, esa persona, por mucho tiempo libre que tú les des, aún así no lo va a saber aprovechar. Esdras sabía que él era un siervo de Dios. Esdras sabía que iba a dar cuentas a Dios por la forma en que usaba el tiempo. Esdras sabía que se necesitaba hacer cosas, sacrificar cosas para tener tiempo para la palabra de Dios. Y yo estoy seguro de que después del trabajo, y si el rey no lo necesitaba, Esdras hacía una cosa, palabra. Yo estoy seguro que Esdras seguramente, vale, yo tengo esta disposición de tiempo, pues entonces, adiós partido de fútbol. No es necesario. Adiós redes sociales. Si me quitan el tiempo para la lectura, no van a ser ya necesarias. Adiós
Bueno, en el mes, me reúno 4 veces al mes con los hermanos. Bueno, esta vez me reuniré 2 meses en adelante. Esdras aprovechaba su tiempo para dedicarse a la palabra, porque Esdras era una persona disciplinada. Entendía el valor de la Escritura para su vida. Tenía fe en que ella es palabra de Dios. Y en lugar de llegar y sentarse a casa y ver la televisión, ponerse a dormir y relajarse, Esdras hacía una cosa: abría la Escritura. Y si tenía seguramente que hacerlo con su familia, lo hacía con su familia. Pero la Escritura era el centro de su vida. Seguramente él conversaba con sus hijos de la Escritura. Seguramente él hablaba con su esposa de la Escritura. Seguramente le decía a sus compañeros: he aprendido esto de la Escritura. Mira lo que dice mi Dios, mira lo que dice. La Escritura él giraba en torno a la palabra del Señor. Se dedicaba, era disciplinado. Nosotros debemos hacer eso, hermanos, dedicar un tiempo sustancialmente adecuado conforme a la importancia de la Escritura. Yo no estoy diciendo que nosotros dejemos de hacer las otras cosas y responsabilidades que tenemos por hacer. No, yo estoy diciendo de que si nosotros nos disciplinamos para la vida y la piedad en el estudio y en el aprendizaje de la palabra de Dios, vamos a encontrar tiempo. Yo estoy seguro que si nosotros comenzamos a evaluar los huecos de tiempo que tenemos en nuestro día a día, nos daremos cuenta de que tenemos más tiempo para aprovechar para el estudio de la palabra del Señor. Yo estoy seguro de que si tú decides, porque no tienes tiempo, sino ese tiempo, en lugar de ponerte a comer en el momento del receso en tu trabajo y conversar con otras personas, te apartas para leer tu palabra, para leer la Escritura, para escudriñar la palabra, tendrás mejores beneficios. Yo estoy seguro que si te disciplinas para aprovechar mejor el tiempo, entonces escudriñarás más y más la palabra del Señor. Yo conozco un hermano que me sorprendió mucho algo que vi de él. Y la verdad, fui bastante confrontado. Estando en su casa, eran como las 8 de la noche, más o menos. Y este hermano, a las 8 de la noche, yo lo veo que comienza a armar la mesa del comedor, la arregla, pone luego un juego de platos, luego pone un bol, luego pone cubiertos, tenedor, cuchillo, luego pone por aquí un poquito de galletas y luego pone por aquí una taza en donde va a poner el café. Y acabamos de cenar, ¿sabes? Y yo lo miro y digo: ¿pero qué estás haciendo? Le digo yo. No, es que me estoy preparando para el trabajo. Y yo, ¿qué dice? Le digo, ¿tú haces todo eso todos los días para ir a trabajar? Sí, todos los días. Y una de las cosas que también hacía, ¿sabes qué era, hermano? La Biblia la ponía al lado. Luego agarraba un perchero y en el perchero colocaba el pantalón del uniforme, el saco del uniforme y lo guindaba así, tan disciplinado. Cuando yo vi eso, yo me sentí súper avergonzado, hermano. Súper, porque yo no tengo esa costumbre, ese hábito no lo tengo. Y yo cuando lo vi, yo dije: wow, ni me dijo nada, solamente vi eso y fui edificado, fui instruido, fui enseñado. Para mí fue algo increíble. Y él me comenta de que haciendo eso, él aprovecha mejor el tiempo, poco que tiene, para concentrarse cuando se despierta al estudio y al escudriñamiento de la palabra de Dios. Son pequeñas cosas, hermano, las cuales debemos hacer, pero que si las hacemos, nos disciplinamos, las evaluamos, observamos las cosas en las que estamos malgastando tiempo, observamos malos hábitos, preguntamos a otra persona cómo lo hace. Son pequeñas cosas que si las cambiamos, marcarán una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Son cosas muy pequeñas. A veces queremos simplemente espiritualizar todo y decir: sí, voy a despertarme y agarraré la palabra de Dios y no me importará nada. No va a ser provechoso así. No va a ser. Disciplínate. Dile a tu cuerpo: mañana me paro a las 5 de la mañana.
sonó la alarma, estás cansado, los ojos lo tienes pegado, pero disciplínate como Pablo, golpea tu cuerpo, levántate, porque de eso depende tu vida, hermano. Es palabra de vida eterna. A lo mejor muchos de ustedes ya hacen eso para ir al trabajo. Imagínense, preparan su mente, su cuerpo, su corazón un día antes para el trabajo de mañana. Y eso es bueno hacerlo, tiene su importancia, es necesario. Pero no puede ser que no hagamos eso para la Escritura, hermano. No puede ser que cuando hacemos un curso para capacitarnos en el área profesional, si son las 7:30 y el curso comienza a esa hora, ahí estamos, no importa nada, ni mi hijo, ni si nada, ahí estoy. Pero si de repente voy a comenzar la lectura de la palabra del Señor y no sé, alguien me llama y me dice o me pide o me invita a hacer una cosa, bueno hermano, iba a leer la palabra, pero vale, está bien, te dedico el tiempo a ti. Pero si lo habías planteado y te habías dicho que lo ibas a hacer para la Escritura, no puede ser que a la Escritura nosotros la tratemos de esa forma tan trivial. No tengamos reverencia ante ella. Sin disciplina, hermano, no se va a poder llegar a ser como él, dedicado a estudiar la palabra del Señor. No lo vamos a lograr así, sin disciplina. No puede ser algo esporádico, no puede ser cuando te acuerdas, no puede ser de la noche a la mañana, no puede ser que te sentaste y es ahí en donde tú evalúas, ¿qué no he hecho hoy? Vale, voy a aplacar mi conciencia, voy a leer un poco la Escritura. No vamos a crecer así nunca, hermano. Nunca vamos a crecer. No puede ser que un día quieres y dejas de leerla, otro día quieres y la lees. Es disciplina. Pasa por encima de tus deseos, pasa por encima de la pelea con tu esposa, de la discusión con tu hijo, pasa por encima de cómo te trataron en el trabajo, pasa por encima de tus emociones y disciplínate para que seas restaurado, para que vuelvas a ser ordenado, para que seas fortalecido y para que sigas creciendo. No menosprecies la Escritura, no dejes de leerla día tras día. Es una disciplina y debemos, como Esdras, dejar las excusas a pesar de las muchas cosas que seguro tenemos por hacer y dedicarnos al estudio y el escudriñamiento de la palabra del Señor. Ella es nuestro tesoro, ella es la fuente de nuestra sabiduría y por eso Esdras no dudaba en dedicar su corazón a ella. Y eso nos lleva al tercer punto, la fuente del conocimiento por excelencia. Hemos hablado de la fe como la raíz para poder nosotros buscar disciplina para la lectura y el aprendizaje de la Escritura. Hemos hablado de que debemos disciplinarnos, pero el texto, nuevamente vamos a Esdras 7:10, nos dice cuál era la fuente a la cual Esdras acudía para crecer y para aprender. Vuelvo a leer el versículo. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. No había YouTube, no había Aviva Nuestros Corazones, no había comentarios bíblicos, no habían expositores, no habían púlpitos, no habían maestros, no había internet, no es tan fácil como parece, no había nada de eso, pero no era necesario. Esdras iba a la Escritura, a la palabra de Dios, a la fuente de todo el conocimiento. Aún más, hermanos, no estaba el Nuevo Testamento. Mira la ventaja que tenemos tú y yo delante de Esdras. Más motivaciones, más razón, la revelación completa de la Escritura, de la voluntad de Dios, del propósito redentor de Dios, completo a revelación. Inclusive el Nuevo Testamento es la comida que le da una madre a sus polluelos, bien machacadita, explicado, nos lleva al antiguo, nos vuelve a traer al nuevo, nos explica la razón de aquello y nos lo da en la boca el Nuevo Testamento. Y a pesar de ello, su fuente
por excelencia era la Escritura. Y yo creo que a veces también esa puede ser una de las razones por las cuales nosotros somos tan inconstantes y disciplinados en la palabra. No creemos que es suficiente. No creemos que ella es útil y nada más que ella. Que ella es necesaria y ella es todo. Porque está bien, hermanos, ver prédicas por YouTube. Está bien que te veas a tu predicador favorito. Está bien, hermano, que tú veas videos que te ayuden a crecer. Pero, hermano, una cosa. El aprendizaje, como comenzamos diciendo, para llegar a él, no hay ni un camino que sea dorado. Y si algo el Señor me ha enseñado en este tiempo que estoy encaminando por fe, es que las cosas express y rápidas no nos enseñan verdaderamente. No nos enseñan verdaderamente. Nosotros debemos ser como esos mineros que saben que depende su vida, su casa, de encontrar un diamante en bruto en esa mina e ir allí y excavar, y excavar, y excavar. Y aunque nos digan, prueba en este sitio, nosotros, sabiendo que hay un plan que nos indica, ahí está el tesoro, ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Porque ella es suficiente. Ella es todo lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita otras fuentes. Nosotros ahora leemos a los puritanos. Ellos lo que nos dejaron diamantes. Pero ese diamante ellos lo encontraron en la fuente. Lo que tú y yo leemos de los puritanos, sus obras, por las cuales damos gracias al Señor, que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión de la Escritura, sus ideas, sus enseñanzas, la fuente, la mina está aquí. Yo estoy seguro que si los puritanos estuvieran hoy con nosotros, nos dijeran una cosa: por favor, no cambies la palabra por mi libro, ni se te ocurra. No lo hagas. Yo estoy seguro que si ellos ven un poco de idolatría en nuestro corazón y dependencia en cómo ellos nos explican la Escritura, yo estoy seguro que recibiríamos una gran reprensión. Esos hombres iban solo a la palabra. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde saca este hombre este diamante? Disciplina, hermano. No iba un día y el otro no, 2 días sí, 3 días no. Bienaventurado el hombre que medita en ella de día y de noche. Se levantaban con ella, era lo primero que abría sus ojos y era lo que hacía que sus ojos se cerraran. Yo estoy seguro que ellos terminaban sus días así, leyendo la Escritura y noqueados. Pero no porque la comenzaron a leer ahí, sino porque su cuerpo ya no daba más. Se consagraron a eso, hermano. Ella es la fuente, ella es suficiente. Ella es a donde tú debes de ir y acudir. Hermano, tú debes ser capaz de agarrar la Escritura según el tiempo que ya tengas en la fe y de agarrar a una persona que está comenzando y darle un paseo desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú debes aprender, porque eso es muy diferente a leer. El aprendizaje es muy distinto a la lectura. El aprendizaje es lo que te va a hacer a ti entender por qué por tanto. ¿Por qué de repente ahora siento como que cambió el tono? ¿Por qué si está hablando de rencillas y pleitos, ahora habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo? ¿Por qué Pablo de repente comienza a hablar del amor si estaba hablando del desorden en una iglesia? Y eso no lo vamos a adquirir si nosotros siempre vamos a un video en YouTube. Porque el que hace ese trabajo es el que te lo está predicando. Y tú simplemente vas a copiar información. Y eso es muy distinto a aprender.
Dios, hermano, esto para mí es algo que yo creo. Dios ha decidido bendecir a aquel que confía plenamente en Él. Y te digo, mira, por la gracia de Dios, el Señor ha usado al pastor Juan Manuel, al pastor Marcos y a otros hermanos que considero que tienen más conocimiento que yo en la Escritura para ayudarme a desarrollar herramientas básicas para poder extraer la riqueza de la Escritura. Pero te puedo decir una cosa, si mal no recuerdo me tomó 2 años, de día y de noche. 2 años, de día y de noche, para yo hacer ese clic, para yo poder ver, aquí está, Señor, el tesoro que tanto estaba buscando. Ahora leo Génesis y veo a Cristo, ahora veo Génesis y entiendo la exhortación. ¡Wow! Mira, y esto es una enseñanza. ¿Por qué dices esta palabra? Toma tiempo, hermano. Y el problema con nosotros en cuanto a la suficiencia de la Escritura es eso, que nosotros somos así, leemos un capítulo y como no sacamos nada, yo no quiero usar ya la mente, no, esto me cansa mucho. No queremos volverlo a leer, no queremos leerlo y ahora, Señor, por favor, ayúdame, no entiendo nada, Señor, pero tú eres el que abre el entendimiento. Y entonces nos sentimos tentados a Grace Community Church, que dicen sobre la expiación limitada. Y entonces tú te lo lees o recibes la información y por un momento la tienes. Pero cuando te encuentras al mormón, te toca llamar nuevamente al hermano que sí se dedica al estudio y a confiar en la suficiencia de la Escritura. Porque el conocimiento adquirido express así y por otras fuentes, eso no es sellado, hermano. O sea, el conocimiento que viene de aquí es, quiero que me entiendan, ¿no? Si Dios ve en nuestro corazón que nosotros no estamos confiando en la obra del Espíritu Santo para escudriñar su palabra, no va a ser lo mismo que aquel que sí confía, ¿sabes? Y va y dice, no lo entiendo, pero tú abres el entendimiento, ayúdame. Yo quiero también valerme, cuidarme a mí mismo, como le dices a Timoteo, yo quiero también disciplinarme. Así que debemos volver a la fuente, dejar las emociones, dejar los sentimientos, dejar las experiencias y volver a la suficiencia de la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda ella es inspirada y toda ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Quieres aprender? Ahí está, hermano. Es ella útil para eso. No pienses que es inútil. No la leas y digas, no aprendo nada. No, es útil, créelo. Cree que Dios le encanta usar su palabra por su espíritu para ministrar el corazón. Llega ante ella como llegó aquella mujer que le dijo al Señor Jesús, pero aún los perritos también comen de las migajas. Llega así, llega con ese desespero, yo sé que tú me vas a responder, yo sé que tú me vas a dar. Ahora no recibo nada, pero lo vuelvo a intentar, Señor, porque ella es útil para él. El instrumento por excelencia para capacitar a la iglesia es ella. Y por eso en este púlpito no nos cansaremos de predicar su palabra. No nos vamos a cansar de hacerlo. Porque nosotros sabemos que la Escritura es el instrumento para que nosotros cumplamos el punto número 4. ¿Cuál es el propósito de aprender? Volvemos a Esdras capítulo 7, versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla
y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Para qué Esdras estudiaba la Escritura? Para primero practicarla, vivirla, atesorarla, ser por ella amolestado, ser por ella instruido, enseñado, santificado, lavado. Esdras iba y decía, trata primero conmigo. Guía mis pasos para vivir conforme a tu ley. ¿Con qué guardará el joven puro su camino? Con guardar tu palabra. Si atesoro tu palabra en mi corazón, ella santificará mis pasos. Lámpara es a tus pies tu palabra. Esdras primero iba a la Escritura no para enseñar a otros, para enseñarse primero a sí mismo. Esdras entendía que Dios habla y va a tratar primeramente con aquel que lee su palabra, antes que cualquier otro. Hermano, cuando lees tu palabra, la palabra del Señor, no diga, esto se lo puedo enseñar al hermano. El hermano tiene aquel problema, este versículo puede ser útil para él. Me acuerdo de aquella conversación que tuve con aquel que tengo aquí en WhatsApp. Voy a publicar este versículo y lo voy a explicar. A mí me sigue en Instagram una chica de una denominación así un poco pentecostal. Voy a poner este texto que habla sobre el orden, sobre la modestia, sobre la reverencia. No, Esdras decía, yo soy el primero que necesitas, Señor. Trata conmigo. Y esa es la razón o el propósito principal por el cual Dios nos ha dejado las disciplinas. Y la disciplina por excelencia es el conocimiento y el aprendizaje de la palabra de Dios. Es el medio por excelencia que Él nos ha dejado para tratarnos a nosotros, para santificarnos, para conformarnos a la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús. Es para ti, hermano. Cuando habla del orgullo, no habla de otra persona. Habla de nosotros. Cuando está predicando y está tratando un tema, no lo está haciendo para el hermano de al lado, para ti. Primeramente para ti. No quieras aprender para adquirir un puesto. No quieras aprender para que sea tu conocimiento un trampolín para servir en la iglesia y así ser visto. No quieras aprender para que te pase lo que Pablo evitó que le ocurriera. No sea que yo enseñando a otros sea reprobado. Antes que nada, la palabra habla a ti. Esposas, nosotros somos muy tercos y tenemos muy mal carácter y hay mucho que cambiar. Pero si tu marido te ha lastimado y la palabra del Señor la estás leyendo, no la quieras usar para luego tirársela en la cara. No. No vayas a ella buscando el versículo para, mira lo que dice la Escritura. No hagas eso. Igualmente nosotros. No hagamos eso, hermano. Ni con nuestros hijos. Porque si lo hacemos con nuestros hijos y ellos ven que nosotros no hacemos lo primero que hacía Esdras, lo perdimos. Tu hijo lo pierdes. O sea, es que no te va a hacer... Mira, tendrás que esforzarte mucho tiempo, porque lo vas a tener en el devocional, pero con una cara bien larga y su corazón en otras cosas. Porque no te dedicaste a hacer primero lo que hizo Esdras. Disciplinarte a ti, instruirte a ti, enseñarte a ti. Siempre me gusta cuando voy a evangelizar, hablar acerca del mal de una forma general. Y las personas siempre hablan del pecado del otro. Siempre vemos fallas allá, pero aquí no las vemos.
el político sí, gobiernan así, y sí, esto también, y sí, esto también, y sí, esto también. Entonces de repente yo les pregunto, ¿y qué hay de ti? Y ahí nos volvemos torpes. Bueno, no, hay gente que dice, yo no confío en nadie, pero todo el mundo debe confiar en él. Porque nos cuesta, bueno, lo que comenzamos leyendo el proverbio, ¿no? Nos cuesta amar la reprensión, nos cuesta amar la instrucción. Y a veces también, probablemente, muchos tienen dificultad de ir a la Escritura porque todavía falta cultivar un corazón humilde, porque sabemos que vamos a recibir palo. Y todavía la carne aflora mucho y entonces yo no quiero leer Efesios capítulo 5 y que me digan aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, porque es que eso me hace recordar que a mí me encanta tanto ver televisión. Eso duele que te lo diga el Señor y tú pasar por eso es ir en contra de tu conciencia, entonces, y eso hay que tener mucho cuidado también. Es muy fácil ir a YouTube y poner el predicador que habla suave, que no toca pecado, que solo habla de teología y de doctrina. Que predica así, pareciera que es como un helicóptero, ¿no? Y la gente está maravillada, pero nunca, ¡pum!, lleva la Escritura como una espada al corazón. Claro, porque es que es cómodo para la carne. Pero cuando vas a la Escritura, tú sabes que vas a recibir palo. Y muy probablemente a veces también nuestra mediocridad para con ella es porque hay mucho orgullo y no queremos ser instruidos. Pero hermano, debemos entender una cosa. Como leímos en el proverbio, sin disciplina no hay conocimiento. Pero sin la palabra del Señor no hay santidad. O sea, tú no puedes adquirir santidad sin tener una relación consistente, adecuada con la palabra del Señor. No vas a crecer bien en santidad. No vas a formarte bien en santidad. No vas a hacer menguar tu carácter y que Cristo aflore. No va a ser posible. Mira lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica? La verdad. Por lo general, las personas que caen en pecados, todos pecamos y luchamos, pero me refiero a aquellos que mueven y desestabilizan y afectan a nuestro cónyuge, afectan de una manera fuerte a la iglesia y a todos. Pregúntale una cosa, ¿cómo estabas tratando la Escritura? Y te aseguro que era, bueno, es que la leía una vez cada cierto tiempo. Por eso has caído. Una vez conversé con un hermano eso. Él decía, no entiendo por qué he vuelto nuevamente a esto. No lo entiendo, no entiendo por qué me domina. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo era tu vida devocional antes de caer en esto? Nuevamente. No la tenía, pues. ¿Cómo que no lo entiendes? Es que esto no pasaría a cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera. No hay persona que pueda vivir sin la palabra. No hay persona que pueda vivir en santidad sin la verdad de la Escritura. No se puede cultivar eso. Se necesita la santidad. Mira el Salmo 1 del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Amados hermanos, así como el agua es indispensable y fundamental para que un árbol florezca y dé fruto, así también es indispensable la palabra para que podamos crecer en santidad. Mira ese árbol. Sus raíces no iban de vez en cuando a la fuente de agua, no. Estaban en la fuente de agua viva, constantemente. ¿Y qué ocurría? No se marchitaba, florecía. ¿Y cuándo daba el fruto? A su tiempo.
¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos golpea tanto el ver? Llevo 5 años en la fe y todavía es muy poco tiempo con la palabra. Te has creído lo de el pragmatismo de nuestra generación, cosas prácticas. Has querido tú hacer cosas prácticas y no confiar en lo que Dios nos ha dicho. Ve a la Escritura. Has intentado con otras cosas y no por el camino rudo que el Señor nos ha dejado. Medita en ella, pasa tiempo en ella. Mira ese hombre, era un árbol, estaba firmemente plantado. ¿Recuerdan Santiago? Que el hombre que no tiene fe es como inestable. Pero este hombre que estaba en la Escritura, que meditaba en ella de día y de noche, ¿cómo estaba? Firmemente plantado. De repente está viendo una prédica y escucha una herejía y no se sacude. ¡Wow! Entonces será esto verdad. Pero es que en mi iglesia predican otra cosa. No, porque no va a pasar con él eso. No. De una vez él va a decir, no, lo que pasa es que tú estás ignorando este texto y lo estás interpretando de esta manera. Pero nosotros no podemos interpretar un texto sin considerar, o una teología o una doctrina sin considerar toda la Escritura. Entonces, yo creo que aquí te estás equivocando. Firmemente plantado. No lo moverá ni lo sacudirá nada. Aquel que pasa tiempo en la Escritura. Es necesario e indispensable para dar fruto a tiempo. Para dar fruto a tiempo. ¿Cuál fruto, hermano? De santidad, de piedad, de justicia, de rectitud, a la imagen de Cristo. Esa es la primera razón por la cual Esdras iba a la Escritura. La segunda, ¿cuál era? Y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Porque, hermano, no todos vamos a subir a un púlpito. Y no todos vamos a enseñar de esta manera. Pero todos estamos llamados a ser discípulos. O el llamado a ser discípulos era solamente un grupo de personas que predica a voz alzada. O era para toda la iglesia. ¿Para quién era? Para todos, ¿verdad? Para todos nosotros. Sin duda, Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No vas a poder cumplir la gran comisión. No vas a poder hacer lo que dice el texto, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he hablado. No lo vas a poder hacer si te tomas de una forma trivial la Escritura. Y hermano, eso debe arder en nuestro corazón. Porque tristemente, últimamente, pareciera que la iglesia ha caído en una dependencia. Dios levanta a un Paul Washer y que toda la obra caiga sobre él. ¡Wow! Que él siga predicando. Pero es que Dios mandó que la iglesia debe crecer orgánicamente, la predicación capacitando a otros para que esos otros capaciten a otros. Y tú, hermano, estás llamado a enseñar y debes enseñar aunque no lo quieras. Padres, ¿qué hacéis con vuestros hijos? ¿Cómo vais a enseñar bien una doctrina, bien palabra de Dios, si no pasáis tiempo en la Escritura? A vuestros hijos tenéis que enseñar. Y debe arder en vuestro corazón el que otras personas amen la palabra, atesoren la palabra, aprecien la palabra, vivan la palabra. No puede recaer todo el discipulado en el púlpito. No puede ser así. ¿Cuántos años llevas, hermano, en la fe? ¿Podrías coger a una persona y decirle, imítame a mí? ¿Te quiero instruir en la Escritura? ¿Cuántos años en la fe, hermano? Ya haces discípulos. Ya puedes coger a una persona y decirle, mira, quiero enseñarte las doctrinas elementales de nuestra fe. Hijo, vamos a estudiar hoy la propiciación. Nos va a tomar 15 días. Y luego vamos a estudiar la expiación limitada. Y luego, hijo, vamos a estudiar
la suficiencia de la Escritura. Y luego, hijo, vamos a estudiar los cielos nuevos y la tierra nueva. Puedes hacer eso, hermano. Ya en el tiempo que llevas en el Señor, ya deberías ser maestro o sigues dependiendo de los demás. Todos estamos llamados a hacerlo. Porque cuando nos reunimos con un propósito. A ser siervos, a ser discípulos. Edificarnos mutuamente. Y no podemos hacerlo, hermanos, si esto no es el centro. O sea, cada conversación y opinión que demos a nuestros hermanos sobre el dinero, sobre la vestimenta, bueno, porque así lo dijo el pastor. No. Mira, hermana, te lo muestro. Aquí está. Mira. Oye, porque ustedes no veo que aquí no hablan en lengua. ¿Quieres que te haga una reunión con el pastor? No. Pues mira, me das un tiempo, vamos a tomarnos un café y lo hablamos. Vamos a la Escritura. Todos deberíamos tener ya, según el tiempo que tengamos en la iglesia, esa madurez, ese carácter. Y Esdras anhelaba eso. Esdras quería ser un don para la iglesia, un don para el pueblo de Dios, un don para su pueblo. Él deseaba, porque mire lo que dice el texto, atesoró en su corazón el estudiarla, pero no lo dejó así. No, él no era egoísta, él no simplemente, vale, ahora yo me lo sé, que los demás se apañen. No, ahora yo cómo puedo esto que me ha ayudado a mí, cómo yo lo puedo usar para que otros sean bendecidos, para que la iglesia crezca, para que este hermano perfeccione este don. ¿Cómo puedo usar eso? Capacítate, hermano. Crece en el conocimiento de la Escritura. Estúdiala, escudriñala, busca más de ella. Vive una vida centrada en la Escritura. Que lo que salga de tu boca sea palabra de gracia, sazonada. Que cuando te vayan a preguntar un consejo puedan decir que de su boca sale la verdadera instrucción. Que cuando vayas a hablar con tus hijos, no vean que tú... Imagínate esto, hermano. Si mi hijo me ve a mí que yo estoy dudando con la Escritura, que ni siquiera me sé ubicar en ella, es que eso afecta. O sea, para él es como que, pero si tú ni la conoces, no entiendo. O sea, te veo titubear, te veo dudar, te veo inquieto. Y si ya estás comenzando, esfuérzate más, hermano. Dedícate más. Pero nosotros también debemos venir con ese anhelo cuando nos reunimos y tener ese anhelo de seguir haciendo discípulos más y más. Y por eso he querido traer el quinto punto. Cuidado con la dependencia para aprender. Cuidado con la dependencia para aprender. Vamos ahora a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 12 y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasó con estos hermanos a los cuales el autor les escribe? El autor venía hablándole de cosas profundas. Venía hablándole de Cristo como el gran sumo sacerdote. La superioridad del sacerdocio de Jesús en comparación al sacerdocio del antiguo pacto. Cómo éste lo supera. Cómo este es un mejor sacrificio. Cómo este es el gran y sumo sacerdote que esperábamos. Pero de repente el autor de Hebreo hace como una pausa y dice: sobre esto yo tengo mucho que decir. O sea, solamente hemos pasado por encima. Esto es superficial. Pero es que hay un problema. Os volvisteis tardos para oír. El punto, hermano, una persona que, bueno, la doctrina no es relevante para ella. Cuando le hablan de doctrina y no mueve sus emociones, no mueve sus fibras, pues se pone tardo para oír. Cuando está aquí y en lugar de prestar toda atención, tiene su mente y su corazón en otro sitio. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Se estanca y aunque debería ya ser maestro,
vuelve nuevamente a tener necesidad de que alguien le enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y vuelve a tener dependencia y necesidad de leche y no de alimento sólido. El que no es disciplinado, el que no se dedica al estudio de la Escritura como lo hizo Esdras, el que no consagra su vida para el estudio de la palabra, le ocurre eso, se queda en la niñez. Y eso se vuelve un ciclo vicioso, hermano. Porque comienzas tú a ver que es tan fácil que te den las respuestas rápidas para el momento, que te acostumbras a ello y comienzas a tener dependencia. En vez de, oye, yo no entiendo esta palabra. Vale, hermano, por favor, ¿me podrías recomendar un comentario para este texto? Es que no entiendo esto. ¿Me podrías ayudar? Y el hermano, vale, sí, mira, te mando este comentario. Léetelo, asócialo, óralo, medítalo. Ah, vale. No, él no entendí. Ah, no entendí. Ya el pastor predicará esa serie. Tardo para oír. Desprecia la disciplina, desprecia el conocimiento. Se vuelve inmaduro. Pasan 10 años y cuando debería ser ya maestro, sigue teniendo necesidad de leche. Sigue teniendo necesidad de llamar al pastor cuando está teniendo una discusión teológica con un mormón o con un testigo de Jehová o con un musulmán. Va a leer la escritura y, ay, no, esto no lo entiendo, no lo comprendo. Y en lugar de eso llevarlo a buscar más, se engaña a sí mismo y sabe que alguien en su momento se lo aclarará y no se dedica, no se esfuerza, no busca. Eso es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Eso lleva a que la iglesia tenga una carga más. O sea, no es posible que ahora nosotros tengamos miembros de más de 15 años en la fe, que tengamos que tratarlos como si fuesen nuevos en la fe. ¿Y cuál es el problema? Falta de disciplina en la Escritura, de dependencia a la palabra de Dios. No puede ser que, hermano, ¿cuántos años en la fe tienes? 15. ¡Wow! Yo debo aprender mucho de ti. Y cuando comenzamos una conversación, y ojo, a mí me encanta conversar con los hermanos, pero yo no estoy evaluando lo que va a salir de vuestra boca, o sea, se los digo de una vez, pero algo que el Señor nos enseña es que debemos evaluar lo que sale de nuestros labios. Yo mismo me evalúo. Y muchas veces termino mi día pidiendo perdón al Señor porque he hablado de más, o pidiendo perdón porque me he callado, o pidiendo perdón porque no corregí, o pidiendo perdón porque no interpreté bien un texto. Pero yo evalúo lo que digo, pero también evalúo lo que sale de la boca de mi hermano, pero por su bien. Entonces yo digo, vale, 15 años en la fe, wow. Y de repente ni siquiera entiende la importancia de congregar. Y yo digo, no puede ser. Y hermano, ¿y qué tal? ¿Tú cómo tienes tu vida devocional? ¿Cuánto lees? Pues, bueno, hermano, yo sigo a fulano de tal y escucho siempre sus prédicas. Tardo para oír. Es muy fácil depender. Es muy fácil depender de la Escritura. Y eso nos lleva a no crecer proporcionalmente. Yo no estoy diciendo que en un año nosotros tenemos que ser todos los santos que pudiéramos ser. Eso no existe. Dios no trabaja de esa manera. Dios le encanta hacer las cosas a su tiempo, que son perfectas. Porque si lo hace a nuestro tiempo, uy, no, hermano, sería un desorden. Pero nosotros tenemos responsabilidad. Y si nosotros nos evaluamos y vemos, llevo 10 años en la fe, pero parezco de 2, aquí hay un problema. Me he vuelto tardo para oír. No estoy apreciando la Escritura. ¿Qué tiempo le estoy dedicando? Y eso trae carga para la iglesia. Hermano, ¿no te has puesto a pensar que tu indisciplina afecta a tu esposa, a tus hijos y a la iglesia? Yo creo que si tú crees eso, eso te va a ayudar o te podría ayudar
a dejar tu egoísmo y a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano? Ya tú deberías ser maestro. Ya tú deberías ser como Esdras. Si leyéramos otra parte del libro, que decía que era diestro en la escritura. Imagínate ese hombre, diestro en la escritura. Así deberías ser tú ya. Ya tú deberías estar aquí, pastor, mira, ¿de qué manera yo puedo ayudar, servir? ¿De qué manera yo puedo colaborar para la escritura? Vale, hermano, pero vamos a ver cómo está. Pues bueno, sí, pastor, evalúeme. Bueno, vamos a ver un año, hermano, vale. Bueno, hazme este taller, háblame sobre esta doctrina, hazme un ensayo de esto. Y tú, vale, pastor, de acuerdo. Mira, pastor, aquí está. Hermano, ¿y lo hiciste tú solo? Sí, pastor, yo solo. Claro, yo he estudiado, yo he usado libros de teología, pero la verdad, pastor, doy gracias a Dios porque me he memorizado ciertos versículos sobre cada una de las doctrinas elementales de la fe y mira, los tengo atesorados, tengo una buena lectura de la Escritura, medito en ella de día y de noche. Dios me ha ayudado, pastor. Me ha dado gracia, ha puesto deseo, hambre en mí. Y pues mira, aquí estoy, yo quiero servir. Vale, ahora vamos a ver el carácter. Vale, hermano. Pero una persona que vive con la Escritura, se somete a ella, seguro va a tener un carácter apropiado. Y hermano, otro peligro y muy grave para los que dependen y se vuelven tardos para oír, lo vemos en el punto 6, el peligro de no crecer en el conocimiento de Cristo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Pedro hace una advertencia. Por tanto, y está hablando, conectando dos ideas, ¿no? Por tanto, debido a lo que ya te he dicho, te digo ahora esto. Guardaos, poneos firme, alerta, despertaos. No sea que arrastrados por hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes, bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Tú sabes cuál es uno de los peligros, hermanos, de volverte tardo para oír? De no crecer proporcionalmente y adecuadamente y consistentemente, como dice Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Puede ser arrastrado por una herejía. Puede ser sacudido por un hombre libertino. Y no se dan cuenta que los hermanos que más dudas tienen son los que muchas veces teológicamente y hablando en conocimiento de la palabra de Dios, son los que menos conocimiento tienen. Un día escuchan a un arminiano y se vuelven arminianos. Al otro escucha a un calvinista y no, soy calvinista. De repente creen el rapto y de repente ya no creen el rapto. Porque se ha vuelto tardo para oír. ¿Y qué ocurre con eso, hermano? Somos arrastrados. Hermano, y Pedro, cuando habla en su carta de las herejías, dice una cosa de ellas: son destructivas, matan, destruyen, causan daño. Por personas tardas para oír y que no son disciplinadas en el conocimiento de la Escritura, así están llenas las iglesias de la prosperidad. Así están llenas. Pregúntales qué tanto leen la Escritura esas personas. Prácticamente nada. Algunos, por la gracia de Dios, como nosotros, son hijos de Dios, pero como no han disciplinado su vida para la lectura, son arrastrados. Recibe el gargajo ungido y abren su boca y le llenan su boca de saliva. Necesitas hacer un pacto con el Señor, se rompen las venas, llenan de sangre una copa de vino y este es el cuerpo de Cristo y se lo beben y dicen amén.
les sacan dinero, les hacen vender sus casas, porque las herejías son destructivas, hermanos, causan daño, confusión, familias son destruidas, personas pierden todo por seguir una secta. Y eso debe darte a ti, hermano, sobriedad. Como Pedro dice, por tanto, mantente firme, hombre, alerta, guarda, enfócate en la palabra, no confíes en todo lo que sale de la boca de alguien. Ve a la Escritura, escudriña la Escritura, confía en la Escritura, dedícate a la Escritura. Eso nos lleva al punto número 7. Debemos llenar de oración nuestro aprendizaje. Debemos llenar de oración nuestro aprendizaje. Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Porque nosotros podemos ser disciplinados, dedicarnos fervorosamente, pero debemos siempre descansar en una cosa. Debemos llenar nuestro conocimiento de oración. Porque si no, hermanos, se va a volver un conocimiento vano, envanecido, que no produce obra. Sí, esfuérzate, dedícate, conságrate, somete tu cuerpo, haz todo lo necesario para ser disciplinado en la lectura de la palabra, pero recuerda una cosa, Dios es el que da el entendimiento, Dios es el que da la sabiduría. No lo hagas descansando en tu fuerza. Llena de oración como Pablo. Mira, Pablo acababa de dar grandes enseñanzas, desde el versículo 1 al versículo 15 en Efesios. Grandes doctrinas. Y él, después de darlas, él entiende, pero por mucho que yo le explique bien, por mucho que yo las desarrolle, si Dios no abre vuestro entendimiento, no la vais a comprender. Y por eso debe llenar tu estudio de palabra. Ora, clama, busca, desea, anhela, pide al Señor que te abra el entendimiento, que te ayude a comprenderla, que te ayude a creerla. Hermanos, que Dios trate nuestra incredulidad, que Dios corrija nuestros malos hábitos, que Dios nos ayude a creer en ella, que Dios nos haga ver el peligro de una vida indisciplinada en el aprendizaje, que Dios nos ayude a seguir creciendo. Pero para concluir, sobre todo, que Dios nos ayude a creer en nuestro ejemplo y meta. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52, y concluimos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Con 12 años, nuestro Señor, ¿dónde estaba? En los negocios del Padre. En el templo, escuchando a los doctores de la ley. Fíjense que no llegó de una vez enseñando, no, llegó escuchando. Y luego les respondía y les decía. Tenía hambre, tenía sed de la palabra de Dios. Siendo Jesús, siendo Dios hecho hombre, Él creció, se disciplinó en conocimiento y en sabiduría. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, hermano? Si somos polvo. Si Él se dedicó y pasaba 3 días en un templo, continuos, escuchando la palabra de Dios, y ahí vemos el resultado, y todos se maravillaban por su sabiduría. No solo por lo que decía, sabiduría.
Que el Señor nos ayude a ser como Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Padre, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, por todo mal. Corrige nuestras vidas a través de este sermón y ayúdanos a confiar más en ti, a crecer en disciplina, a abrazar, Señor, tu palabra, a amar más el aprendizaje de tu carácter y de tu Hijo amado. Llévanos con bien a casa, Señor, y ten misericordia de nosotros. Trata nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.